Otra de las noticias importantes de hoy es cómo el peso colombiano ha logrado valorizarse en respecto al dólar, es decir, cómo el dólar ha bajado cuando se, cuando se mide en pesos colombianos, y esto es debido a dos cosas principalmente: lo que dice este anuncio de Moody's, de esta noticia de portafolio, de que ha decidido mantener el grado de inversión para Colombia, y el otro es el alza de las tasas de interés por parte del Banco Central. Como dije en un video pasado, el Banco de la República, el Banco Central de Colombia, decidió hace poco aumentar las tasas de interés en Colombia, y eso envía un mensaje al mercado, eso envía un mensaje de que el Banco de la República ha comenzado a fortalecer el dólar, a fortalecer el peso, es decir, ha comenzado a seguir una política monetaria contractiva. Recordemos, un banco central, por definición, puede seguir dos políticas diferentes. La primera política es la política expansiva, que es la política que siguieron todos los bancos centrales durante la pandemia, con el pretexto de estimular las economías, estimular, entre comillas, por supuesto, y esta política básicamente lo que busca, esta política expansiva, lo que busca es crear inflación, imprimir dinero, como se dice popularmente. Y cuando un banco central sigue una política monetaria expansiva, hace básicamente tres cosas. La primera es bajar las tasas de interés de referencia. La segunda es ajustar el encaje bancario, es decir, disminuir el encaje bancario, que es las reservas que los bancos comerciales por ley deben tener depositadas en el Banco de la República. Al bajar esta reserva, los bancos comerciales pueden apalancarse aún más, emitir más préstamos, aumentar el dinero en circulación en la economía, y todo esto causa inflación. Y la tercera es la preferida por los bancos centrales, que es realizar operaciones en el mercado abierto, es decir, un banco central, ya sea directa o indirectamente a través de un intermediario como un banco comercial, puede salir al mercado abierto y comprar bonos del tesoro o bonos hipotecarios y todo este tipo de deuda. Y cuando hace eso, el Banco Central realiza estas compras con dinero creado de la nada, es decir, con depósitos en sus cuentas. Aumenta las reservas de los bancos comerciales en el Banco Central, y todo esto tiene el efecto de aumentar potencialmente el dinero en circulación en la economía. Pero bueno, esta es la política monetaria expansiva que pueden seguir los bancos centrales. Y como se imaginan, la política monetaria contractiva es todo lo contrario. Todo lo contrario, en lugar de disminuir las tasas de interés, un banco central aumenta las tasas de interés. En lugar de reducir el encaje bancario, un banco central aumenta el encaje bancario. Y en lugar de comprar activos en el mercado abierto, lo que hace un banco central es vender activos. De esta manera disminuye la oferta monetaria. Entonces, una política expansiva busca aumentar la inflación, aumentar la oferta monetaria, y una política contractiva, lo contrario, disminuir la inflación y contraer la oferta monetaria. Y por supuesto, cuando un banco central sigue una política expansiva, es decir, una política que busca crear inflación, lo mismo que decir que está buscando devaluar la moneda. Y por el contrario, cuando un banco central sigue una política contractiva, lo que está haciendo es fortalecer la moneda, y eso es lo que está haciendo en este momento el Banco de la República, lo cual son buenas noticias, al menos para aquellas personas que tienen pesos colombianos o activos denominados en pesos colombianos. Y aquí continúa el artículo: el reciente anuncio de Moody's de mantener el grado de inversión de Colombia le dio un impulso a la divisa nacional, gracias a que aumentó la confianza inversionista en el país. Además, el alza de las tasas de interés por el Banco de la República hizo a los tesoros colombianos, es decir, a los bonos del tesoro del gobierno, más atractivos por su rentabilidad. Y es muy importante entender esto, porque los inversionistas internacionales, cuando miran en qué país estacionar su dinero, se enfocan mucho en la tasa de interés, más que nada en la tasa de interés real. Entonces, pongamos un ejemplo así sencillo para entenderlo. Digamos que las tasas de interés en Estados Unidos son del 2% y la inflación es del 1%. Eso significa que las tasas de interés reales en Estados Unidos son del 1%. Cuando hablo de estas tasas de interés, me estoy refiriendo más que nada a la tasa del bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años, que es como la que más analizan los mercados. Ahora, digamos que las tasas de interés en Colombia de los bonos del Tesoro a 10 años
también son del 2%. Y digamos, para fines de este ejemplo, que la inflación también es del 1%. Eso significa que las tasas de interés reales, tanto en Estados Unidos como en Colombia, son del 1%. Entonces, ¿qué pasaría en este escenario? Nadie compraría esos bonos de Colombia, ¿cierto? Porque tener un bono de Colombia que paga un 2% nominal o un 1% real, sí puede obtener los mismos resultados invirtiendo en bonos en Estados Unidos, bonos denominados en dólares, y por supuesto prácticamente todos en el mundo prefieren tener dólares que bonos colombianos, así que en este escenario todo el mundo va a comprar los bonos de Estados Unidos, lo que va a ocasionar que su precio suba, lo que va a ocasionar que las tasas de interés bajen para esos bonos. Y como nadie va a comprar bonos colombianos a esa tasa de interés, lo que va a ocasionar es que el precio disminuya y las tasas de interés aumenten. Así que el mercado se va a corregir a sí mismo, va a reflejar el riesgo inherente de cada activo. Como el mercado considera que los bonos en dólares son más seguros, entonces la tasa de interés va a ser más bajita. Y como el mercado considera que los bonos denominados en pesos son más riesgosos, la tasa de interés va a ser más alta. Y eso es precisamente lo que vemos aquí. Como ven, aquí está la curva de rendimientos para los bonos del Tesoro colombianos. Miren unas tasas de interés más altas. Para los bonos a 5 años están en el 6.6%, a 10 años en el 7.4% y a 15 años en el 8%. Fíjense que solo aparece a 15 años. Ahora miren en Estados Unidos. Para empezar, en Estados Unidos aparecen, es decir, Estados Unidos, el gobierno emite bonos hasta 30 años. El gobierno de Colombia no emite bonos a 30 años porque el mercado no los absorbería. Nadie va a comprar un bono denominado en pesos colombianos a 30 años. ¿Quién sabe cuánto va a valer el peso colombiano de aquí a 30 años? Y fuera de eso, miren que las tasas en Estados Unidos son más bajitas. Hay varias explicaciones para esto. La más lógica es que la que les dije, en un libre mercado las tasas de interés reflejan mucho el riesgo, ¿cierto? Y si bien Estados Unidos históricamente ha sido mucho menos riesgoso que Colombia, pero otra cosa importante es que también eso es en un libre mercado, pero como saben, en la actualidad estas tasas de interés de Estados Unidos son muy manipuladas por la Reserva Federal, por el Banco Central de Estados Unidos. El Banco Central de Estados Unidos manipula las tasas de interés comprando bonos, creando dinero de la nada y comprando bonos, todo esto para que la monstruosa deuda de Estados Unidos sea posible de pagar. Pero ya eso es otro tema. Lo importante aquí es que como las tasas de interés en Colombia han comenzado a subir, muchas personas prefieren vender estos bonos del gobierno de Estados Unidos. Miren, por ejemplo, este bono a 10 años tiene una tasa de interés en este momento del 1.5%. Y como saben, la inflación en Estados Unidos está disparada, está en el 3, 4, 5%. Así que esta tasa de interés de este bono en términos reales es muy negativa. Si bien nominalmente todavía es positiva, en términos reales, tomando en cuenta la inflación, es una tasa muy, muy negativa. Entonces, muchos inversionistas venden estos bonos que tienen tasas reales negativas y están comprando bonos colombianos, bonos denominados en pesos, que tienen tasas positivas. Las tasas han empezado a subir. Por ejemplo, miren este del 7.4%, y la inflación más o menos en Colombia, la inflación de precios, está digamos en un 4%, así que este bono tiene una tasa de interés real del 3.4%. Así que muchos inversionistas se preguntan, ¿para qué tener un bono denominado en dólares con tasa real negativa si puedo tener un bono denominado en pesos colombianos con tasa de interés real positiva? Ahora, obviamente, este bono colombiano tiene más riesgo, entre comillas. Eso puede ser debatible porque Estados Unidos tiene una deuda monstruosa y tiene una economía fundamentalmente muy débil, pero al menos en lo que respecta al mercado es más arriesgado Colombia que Estados Unidos, es más arriesgado el peso que el dólar, pero el mercado considera que estas tasas de interés compensan en cierta medida ese riesgo, y eso explica por qué el peso se ha valorizado con respecto al dólar. Y aquí podemos ver pues una gráfica de cómo aquí cuando llegó al pico el dólar ha seguido una tendencia bajista, comenzaba a bajar. Las cosas en Colombia se tranquilizaron un poco, recordemos los disturbios que hubo, toda la reforma tributaria, todos esos problemas ocasionaron toda esta tendencia alcista, pero ya estamos en una tendencia bajista. Ya el dólar
ha logrado estabilizarse con respecto al peso, y la decisión del Banco de la República, el Banco Central de Colombia, de comenzar a normalizar las tasas de interés, de llevarlas a niveles más normales, a un 2, 3, 4, 5%. Eso ha fortalecido al peso. Esperemos que esa tendencia suba para que el gobierno en cierta medida se vuelva más responsable. Si el Banco Central continúa con su política, decidiera continuar con su política de tasas de interés bajas, esto le facilita al gobierno el endeudamiento en pesos, y esto perjudica los déficits y perjudica la economía. Así que esta decisión del Banco de la República de subir las tasas de interés es positiva, va a sanear un poquito las finanzas públicas, al menos le va a poner más dura la tarea al gobierno de ejecutar déficits, y va a fortalecer al peso colombiano. Obviamente, en una economía más saludable no tendríamos a un grupo de burócratas determinando la tasa de interés. En la economía este precio es muy importante, es la mitad de cada transacción, el precio del dinero. Ese es el significado de las tasas de interés, es el precio del dinero. Idealmente este precio lo determinaría el libre mercado, así como el libre mercado determina el precio de la leche, el precio de la ropa, el precio de un carro, también debería determinar el precio del dinero, pero así no es como funcionan las cosas en la actualidad. Tenemos un grupo de burócratas que determinan el precio del dinero. Esperemos que continúen fortaleciendo el peso colombiano, y nos mantendremos atentos de todas estas noticias, ya que esto es muy importante para la economía. Otros bancos centrales también han comenzado a fortalecer sus monedas, a subir sus tasas de interés. Creo que México fue uno de los que recientemente la subió. Seguramente haremos más videos de estos, y recuerden que pueden escribirme por redes sociales, por WhatsApp o por Telegram si quieren que hable de algún tema en particular. Nos vemos en un próximo episodio.